buenas a todos, ¿qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro podcast, pero no te preocupes, porque también es el tuyo, claro que sí. Yo soy John, ya me estás reconociendo por este sensual sonido de mi voz, el que te guía hacia el conocimiento cada vez que abres tu aplicación favorita de podcast y seleccionas un episodio de los nuestros que pues te va a guiar lógicamente hacia esa sabiduría poco a poco más, hacia ese conocimiento, porque sabemos que los oyentes y las oyentes de qué pasa son gente curiosa, pero no sé yo si tan curiosa, si al nivel de nuestro amigo y compañero Joan. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Cuéntame. Pues muy bien y muy curioso. Sí, sí, estoy lleno de curiosidad, especialmente hoy que tenemos una invitada fantástica y un tema, John, bueno, un tema donde la curiosidad es súper importante, porque hoy vamos a hablar de periodismo con una periodista como la copa de un pino. Clara, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Pues... ¿Qué pasa? Pues nada, muchas gracias por invitarme para hablar de un tema enjundioso. Veo que tienes el colmillo ya sacado. Así que nada, a ver si estamos a la altura cuando dispares. Sí, bueno, lo primero, bueno, que ya mucha gente lo pide, ¿no? ¿Qué pasa con los periódicos? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Y lo primero que queríamos saber, Clara, es un poco, pues, la visión del periodismo en España, ¿no? Especialmente en España, si es libre, si no es libre, si está muy corrupto o no. ¿Qué nos podrías contar tú, como periodista, de este tema? Bueno, pues la visión en España yo creo que de la prensa es que está muy politizada, así en general, pero afortunadamente en los últimos años están saliendo bastantes medios independientes, periodistas, bueno, pues que se salen de esos medios y hacen sus propios podcasts, como vosotros, y afortunadamente uno puede hoy elegir, pero es cierto que dependiendo del periódico que compres, que leas, ¿no? La gente a la que ves, ¿no? En la cafetería con su periódico, tú ya en España le puedes hacer como el retrato ideológico, ¿no? De esa persona. Totalmente. Y normalmente esos periódicos se nutren de columnistas, pues como afines a su ideología. Y yo hay veces que echo de menos a ese periodista más incisivo, ¿no? Anglosajón, bueno, pues que independientemente de su ideología sabe que tiene una misión o sí, como una misión y una responsabilidad que es informar a los lectores independientemente de su ideología, ¿no? Y que no le da palo, ¿no? No le da vergüenza preguntarle a alguien, aunque sea de su ideología, si quiere conseguir información, ¿no? Echo un poco de menos eso a veces. Ujú, ujú. Sí, de todas formas, bueno, yo creo que para poner un poquito a los oyentes en contexto, ¿no? Porque han entrado al podcast, han escuchado, ¡guau! ¡Periodismo! ¡Madre mía! Seguro que le están rondando a la oyente, al oyente, pues un montón de ideas por la cabeza. Pero yo creo que tenemos la oportunidad de que tenemos aquí a Clara en el día de hoy, que es periodista, que tiene su propio medio independiente, ¿no? Para, yo creo, hacer como una especie de croquis, una definición Uh -huh, uh -huh, de lo que hoy en día se podría considerar periodismo, uh realmente. -huh. Porque creo que a lo mejor es una palabra que, como todas, ¿no? Pues durante, a lo largo del curso de la historia y de su desarrollo profesional, pues ha ido cambiando, ¿no? Antes llamábamos periodismo, como tú decías, ¿no? A esos audaces profesionales que se metían en líos con jefes editores, con la propia sociedad, con políticos, ¿no? Y hoy en día, pues quizá cuando hablamos de un periodista, es lo que has dicho antes, tendemos a mirarle el color de los pantalones a ver Sí, por qué tiro va, ¿no? Entonces yo te quería sí. hacer esta pregunta, ¿qué definición podríamos hacer a este nuevo periodismo, ¿no? O este periodismo. Bueno, en realidad el periodismo, a ver, una cosa es lo que tiene que ser y lo que debería ser, pero que es para mí es una herramienta de control al poder político, Ujú, eh, que está allí denunciando, ¿no? Señalando injusticias, eh, cosas irregulares, con la misión de que la sociedad dirija hacia allí la mirada para que luego el poder pueda regularse y resolver las cosas, ¿no? Esa es ujú. como la, digamos, el ideal del periodismo. ¿Qué pasa? Que hoy muchas veces parece que es noticia algo que realmente es una opinión.
Entonces ves un titular y dices, bueno, esto porque lo dices tú, ¿no? Esto, o sea, no es noticia, quiero decir, tú Sí, te has sí, sí. inventado un titular para lograr un clic por unas declaraciones de alguien y yo me pregunto, perdón, ¿esto es una noticia? O hay veces que hay noticias, pues sí, que nos reímos desenfadadas de algo que ha pasado, yo qué sé, es que me acuerdo, no sé, tonterías, de que alguien se sube a un avión, se ha subido Carlos Baute con Marta Sánchez a un avión y han cantado una canción y tienes ahí y dices, pero que eso no es, o sea, eso llámalo como quieras, pero noticia no Ya. es, ¿no? Entonces hoy en día se mezclan pues los eventos conocidos que interesa a las marcas que se den a conocer porque traen dinero, o sea, se mezclan los eventos con cosas irrelevantes. Ujú. O sea, para mí el periodismo tiene que ser relevante. Y si no hay una relevancia ahí, es que no, o sea, llámalo como quieras, pero periodismo no es, ¿no? Tiene que haber una investigación, tiene que haber un rigor, tienes que cuando redactas algo, contrastar la información, que es una cosa que hoy en día no es que no se haga tanto, es que es súper difícil. Es Ya. que hoy hay medios muy tochos, muy grandes, eh, difundiendo información que luego no es cierta. Ujú. Y luego ya, pues menos mal que se retractan, ¿no? Y piden disculpas y tal, pero esa velocidad a la que va la información hace que el periodista difunda datos o ciertos medios sin contrastar y eso Ujú. es peligroso. Entonces yo quería hoy aprovechar para recomendar una web de verificación que se llama maldita.es, que además es súper didáctica y creo que la información tal y como está redactada ahí no es excesivamente difícil, o sea que incluso se la recomiendo a los estudiantes, maldita.es. Y son un equipo de periodistas que se dedican a verificar noticias. Ujú. Sí. Muy interesante. Sobre aquí quería hacer un apunte y Mm, luego otra pregunta. El apunte es que muchos periódicos o periodistas muchas veces no es que se equivoquen con la información que dan, sino que de forma deliberada ujú, dan una información que les interesa a ellos o al periódico o para quien trabajen, lo Sí. que es tristísimo que eso todavía pase, ¿no? Y por otro lado, has dicho, Clara, que muchas veces pues, puedes ir a un bar mientras alguien toma un café, ves qué periódico ve y ya sabes pues, más o menos dónde Sí. está su espectro político. Para que el oyente de qué pasa se haga una idea, podrías hacer como un poco, como una exposición, así, a grandes rasgos, ¿eh? De vale, qué vale. tipo de periódico y qué tipo de ideología van un poco cogidos de la mano. ¿Te atreves? Me atrevo, venga. Pues mirad, voy a empezar por El País, que ha sido el periódico más prestigioso, ¿no? Desde la democracia en España. Ujú. Y El País era un periódico de progres, ¿no? De gente progresista, gente de izquierdas. En los últimos años han cambiado los dueños Sí. del periódico, Sí. intentaron hacer un giro a la derecha, pero les salió mal, les salió mal. Y recularon. Y entonces el dueño o sea, es un grupo inversor muy grande que, por cierto, ni es español, Ya. o sea, no Ya. es español, es que dijo, mira, se me han ido un montón de lectores, no, es que a mí me da igual la ideología. Otra vez para, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo es verdad que la gente de izquierdas no se identifica con El País, No. pero si ves a alguien de unos, bueno, sí, de 60 para arriba, lo verás orgulloso con El País diciéndote que es de izquierdas o es socialista, ¿no? Sí. Luego tenemos al ABC, a La Razón, pues gente conservadora, gente que podría votar al PP. Luego está la gente de Público. Claro, Público es un periódico que ya no se hace en En papel. papel, sí. Y bueno, pero sigue teniendo muchos seguidores, pues votantes de Podemos, diría yo, Sí. pero bueno, también del PSOE, claro. Eh, o sea, gente de izquierdas. Luego está el diario.es, que también es más jovencito, pero que yo creo que está haciendo, bueno, se está llevando a mucha gente también de ideología de izquierdas. Sí. Y luego tenemos al Mundo, que fijaos, perdón,
Sí, bueno, El Mundo tuvo como director a Pedro J, Sí, que era un señor muy sí, sí. cañero, era muy buen, o sea, es muy buen periodista, pero él tiene muy claro lo que quiere, ¿no? Entonces, al final acabó montando su propio periódico, El Español, Sí. o sea, es más bien conservador, pero es como un perfil súper polémico que va repartiendo, reparte, Sí. reparte. Sí, es uno de estos perfiles, yo creo que es uno de los primeros medios de comunicación que tiene herencia de Twitter. Porque yo lo veo un montón, ¿no? De que hubo una pseudo etapa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque no creo que lo podamos considerar como Mm, tal, pero cuando el periodista ya no solo depende de su medio, sino que tiene redes sociales y la gente le escucha en redes sociales, se crea esta cultura de Twitter, ujú. ¿no? Lo siento, pero me niego a llamarlo X porque me parece un nombre ridículo. Prefiero seguir llamándolo Twitter. Llamémoslo Twitter. Por eso. Mola mucho. Entonces, veo mucho que quizá este tipo de periódicos nuevos, tanto a izquierdas y a derechas, porque es verdad que hay como Sí. mucha... O sea, para que la gente lo entienda, hablar de izquierda y derecha en España es jodido, porque incluso la izquierda que hoy en día nos gobierna se podría considerar en otros países como una derecha, fácilmente, ¿no? Pero hay una pelea muy grande en los espacios de la derecha más allá de la derecha central y de la izquierda más allá de la izquierda central. Y entonces yo lo que veo mucho es que estos nuevos periódicos, estos nuevos medios que surgen, son también una pequeña estrategia de posicionamiento de todas aquellas o todos aquellos espectros ideológicos que luchan por imponerse dentro de su lugar en el espectro, ¿no? Más o menos. Sí, está claro. Luego he hablado de periódicos de izquierdas, aunque sean digitales, que tienen, bueno, que son las referencias para donde se informa la gente más Ah, progresista, pero claro, luego están lo mismo, pero a la derecha, pues ujú, OK Diario, Libertad Digital, y bueno, claro, yo soy de izquierdas, lo digo abiertamente, y hay veces que leo noticias en los otros periódicos ujú, o escucho la radio sí, y narices, o sea, me enfado porque de repente hay una noticia redactada y no es una noticia, es que una noticia tiene que ser remitirte a los hechos y ser aséptica. Y de repente ves ahí una adjetivación excesiva, ves adjetivos que son realmente valorativos y ya ahí dices, no, o sea, me estás manipulando. Y claro, cuando oyes a alguien hablar, sobre todo a alguien que no entiende mucho de un tema, hablar de una manera categórica, o sea, sobre un tema y tiene un claro posicionamiento hacia un extremo, y preguntas, pero, pero esto ¿por qué lo dices? ¿Dónde lo has leído? Y entonces te señalan un diario de estos y dices, pues claro, o sea, te han manipulado completamente. sí, O sea, el tema es que si tú no contrastas las informaciones y no sabes mucho de un tema, te conviertes en un ser absolutamente manipulable. sí, Porque la afirmación que escuches y que te esté bien razonada, te la vas a tragar así sí, tranquilamente, ¿no? sí. Esto me hace pensar en un titular que vi la semana pasada en varios periódicos, que era algo así como como era, en unos periódicos era una pobre madre que en desesperación se lanza junto con su hijo en brazos por el balcón de su casa, ¿no? Y en otro periódico era magrebí suicida, se tira con su hijo para matarlo también en brazos, no sé Exacto. qué. Claro, o sea, ves que el idioma, el lenguaje, aunque tú dices, Sí, sí, ostras, sí. a lo mejor están como describiendo el mismo hecho, ¿no? Ostras, pero la elección de palabras te está llevando, está formando tu pensamiento realmente, ¿no? Exactamente, o sea, cuando, no sé, el ejemplo más claro o más burdo puede ser cuando hay una noticia negativa de asesinato, de robo, etcétera, y de repente si la persona que ha cometido ese delito es una persona que no es, o sea, que es migrante y Ujú. que encima de ser migrante, pues es, yo qué sé, afrodescendiente, pues de repente se ponen esos adjetivos que marcan el origen de esa persona en primer lugar. Y luego de repente ves las estadísticas de la delincuencia y dices, narices, no hay más delincuentes migrantes o que no sean blanquitos españoles. O sea,
no es verdad. Entonces, si tú estás haciendo hincapié en esas características de esa persona, ya estás manipulando, ¿no? Exacto. Si viésemos este espectro de diferentes periódicos de centro, derecha, izquierda, la visión general, ¿dónde dirías que se sitúa la prensa española? ¿Mucho más a la derecha, centro, izquierda o muy a la izquierda? Pues yo haciendo el análisis que, que he hecho para enfrentarme a esta gran conversación, eh, es más de derechas, tío. Es más de derechas. Claro. Lo que pasa que, claro, tú vives en tu burbuja izquierdosa, entonces no quieres mirar mucho. Pero cuando de repente te pones a decir, a ver, ¿quiénes son los dueños? Tiqui, 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 y este y lo otro, y dices, Dios mío, es que el capital es de derechas. ¿Y quiénes son los dueños? O sea, y para tener un medio de comunicación tienes que tener dinero. Entonces esa gente que se lanza, como yo, a tener un medio de comunicación completamente independiente, realmente es muy poca, porque hace Es muy falta poco. mucho dinero para difundir el medio y para tener periodistas, pagar sueldos, evidentemente, y al final, pues, ¿dónde va el capital? ¿Dónde van las marcas a anunciarse? Pues, en fin, o sea que es que hay un juego de poder detrás económico muy fuerte, muy fuerte. Sí, sí. Sí, de hecho, lo miraba esta mañana y había He preguntado a varias inteligencias artificiales y me Uh -huh. decía, curiosamente, que la evaluación en porcentaje o en nivel porcentual de quién tiene los medios o quién controla los medios a nivel nacional nos Uh -huh. dice que en teoría lo que se situaría en el centro político, que no sé yo si existe realmente, pero nos lo determina como un grandísimo 44%. O sea, Ya, claro, aquí ya, estaríamos metiendo país y mundo y aquí ya. ya. Pero sí que es verdad que entre la derecha y la izquierda, reconocida como tal, nos deja una derecha o centroderecha de un 37% Uh -huh, uh -huh. versus una izquierda o centroizquierda del 20%. Claro, claro. Sí, Sí, esto es pero yo cierto. creo que es una cuestión, bueno, pues que al final es un mundo de poder, donde el dinero tiene el mayor peso, ¿no? Ujú. Y claro, bueno, pues Sí. Yo tengo un tema candente, pues estamos hablando de venga, periodismo, estamos hablando a de ver, periódicos, pero quiero hablar de televisión, ¿vale? en concreto de televisión española, ¿no? Porque Oh, aquí esto está en el centro del gran debate también. sí, sí, Es verdad que televisión española yo creo que ha estado en el centro de todo, porque se le ha acusado de facha, se le ha acusado sí, 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 de comunista, se le ha acusado de todo, ¿no? sí. Entonces, yo, más que una casi columna de opinión nuestra, ¿no? Me gustaría, ya que te tenemos a ti, escuchar más o menos pues un análisis de qué es televisión española. O sea, para alguien que no lo conoce y que a lo mejor tiene acceso pues a RTV, contenidos en castellano, que nuestros Ujú. estudiantes utilizan, ¿no? Y que escuchan y que ven. eh, ¿Cómo les podemos explicar qué pasa con televisión española? Bueno, pues Televisión Española es la televisión pública, y yo creo que ha cometido el error de no ser completamente o aspirar a esa independencia, que, yo le pediría a un medio de comunicación nacional, ¿no? Que se construye con los impuestos de todos. Ujú, Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que cuando es Televisión Española, está dirigida por los que, o sea, tú comulgas, ¿no? Estás de acuerdo con los que gobiernan, pues más o menos los colaboradores, los programas, el telediario, más o menos es afín a ti, pues fenomenal. ujú. Pero cuando gobiernan los que a ti no te gustan, pues es una cadena que automáticamente creo que dejamos de ver. Sí. A ver, Sí. el telediario de Televisión Española siempre, ha sido el más prestigioso, y la gente, pues de toda la gente, pues nuestros padres, nuestros abuelos, lo siguen viendo como su programa de referencia, ¿no? Por una cuestión cultural. Pero es cierto que ha pasado, que yo creo que todo esto le ha pasado factura a la cadena, ¿no? Sí. Cuando podría ser algo más, sí, más independiente, más, no sé, es que es la cadena de tu país, y al periodismo, le exiges esa, eh,
sí, esa independencia de pensamiento, que haya un poco representación de todo el mundo, no solo de las personas que están en el gobierno, sino que muestre esa pluralidad en edades, no sé, en diversidad de programas y en participación y en cosas más políticas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí veo mucho igual el telediario cuando estoy con mi madre, porque ella pone la 1 de Televisión Española, pero yo en general prefiero informarme de otra manera. Y luego la televisión española, pues de repente va fichando a personajes muy caros, ¿no? Para ganar audiencia. Sí. Y mira, me estoy acordando ahora de 2 últimos fichajes que eran, bueno, Marc Giró, que se acaba de ir a la Sexta, Enar Álvarez, son muy, muy cañeros. Y entonces hay veces que digo, ostras, me encantan sus programas, pero es verdad que a lo mejor hay gente que se cabrea. Sí, tiran para atrás, ¿eh? Incluso siendo de izquierdas, hay gente que le tira para atrás, mucho. Porque dices, es muy radical, entonces esto en una televisión privada, fenomenal, en un medio privado, pero con la televisión pública, pues yo creo que... Yo ahí soy igual peco de conservadora, ¿no? Un poco, ¿no? Es decir, entiendo que es la televisión de pública y entonces hay que tirar más por lo educativo, intentar sacártelas, idear una programación educativa a la par de que no sea un coñazo, ¿sabes? ¿No? Eso es muy difícil. Yo es muy diría difícil. Que es imposible directamente. Yo lo sé, pero es un mundo ideal, ¿no? Hombre, yo si contase con todos nuestros impuestos, os digo que intentaría hacerlo el mejor trabajo posible. Pero sobre todo por el respeto, ¿no? A la gente que estamos financiando la televisión pública. Porque es verdad que pones un poco de tu parte en llevar información a la gente y no tanto, a lo mejor, pues poner una visión política, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Clara y me parece muy interesante. Me gusta que los estudiantes, que los oyentes se hayan llevado toda esta recopilación de información y espero que muchas preguntas. Espero que la gente tenga muchas preguntas en la mente y que, por supuesto, si tenéis preguntas para nosotros, tenéis preguntas para Joan, para mí, para Clara, lógicamente, que es la entrevistada aquí, que es la pro, pues que nos las dejéis por los comentarios. Y no sé, Joan, si queremos cerrar con algún comentario, alguna cosita. Bueno, a mí es que se me ha hecho corto, John. Yo estaba aquí, bueno, yo podría seguir 20 minutos más, quizás debemos invitarla otro día para continuar, porque se me han quedado cosas en el tintero. Pero eso siempre nos pasa con Clara, o sea, siempre nos pasa, tío. Esto es infinito, pues un día lo que tenemos que hacer es tomarnos unas cañas y... Oye, ojo, pues no es una mala idea, quizás deberíamos un día hacer una sesión grabar la conversación extendida de 1 o 2 horas para YouTube, ¿sabes? Sobre este tema y se nos haría corto igualmente. Y la gente lo vería. Quería decir, sí, antes de terminar solo quería decir que a los estudiantes, pues evidentemente, que se miren Punto y Coma, que es la revista que edita con mimo Clara, donde hay periodismo de verdad, donde hay rigor, donde está contrastado, donde no hay capital ajeno que influya lo que es noticia o no, y que es un lugar excelente, que mis estudiantes pues la usan, las de John también. Pues coño, mirad el link en la descripción, que os va a gustar y os lo vais a pasar bien. Y que también hay un vídeo de Clara donde charlamos con ella en Valencia, que también está en YouTube, entonces que se lo miren, John pondrá aquí el link también como siempre, y que se lo miren si quieren más Clara, ¿no? Eso es mi aportación, aparte de dar las gracias a Clara. Bueno, chicos, pues muchas gracias por invitarme, me hacéis sentir súper a gusto como siempre y yo también me quedaría charlando, pero mejor dosificadamente y si no, pues las cañitas aseguradas. Yo me apunto a las cañitas, me apunto a las segundas y terceras partes, pero sobre todo me apunto a que efectivamente maceréis esas ganas de vernos la próxima vez, de escucharnos la próxima vez, sobre todo de estar en contacto con Clara, que puedes, como ha dicho Joan, dejaremos los enlaces a todos sus proyectos, pero en especial a este que cuida con tantísimo mimo, que riega, que envuelve en un paquetito y que te lo lleva a tu casa si quieres incluso. Oye, que cumplimos 20 años este 2026. ¡Ole! Con más motivo, ahora sí, ahora todos.
Regalo de 20 Hacer un favor a Clara por Voy a el regalo. contar una cosa muy rápido. Hubo una persona que ha dirigido un periódico de mucha tirada, un periodista con muchísima experiencia, que coincidí con él y en un encuentro de profes, y entonces empezó a mirar la revista y miraba un número, otro, y me dice, pero ¿tú de qué vives? Y le digo, pues de los suscriptores, no tengo publicidad. Y flipó, porque la gente del mundo de la prensa, cuando le decimos que vivimos de los suscriptores, alucina. Sí. Así que ya sabéis, hay que seguir viviendo, hay que seguir suscribiéndose, hay que seguir leyendo. Así que, gente, lo primero, Clara, muchas gracias, lógicamente, porque esta es tu casa ya. Cuando vienes ya pareces una colaboradora más del podcast. Darte las muchísimas gracias por abrirnos este huequito en tu agenda. Y a ti, oyente, esperamos verte, esperamos escucharte y esperamos leerte en el próximo episodio de ¿Qué pasa? ¡Hasta la próxima! ¡Chao!